Buenas noches, hermanos, pues sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a este devocional de miércoles y vamos a comenzar con una oración para pedirle a Dios dirección en este miércoles. Señor Padre bendito que estás en el cielo, en todo lugar, te alabamos, te damos gracias por que nos permite, Señor, en este miércoles, pues escudriñar tu palabra, Señor, aprender de ella y sobre todo, Padre mío, que en tu palabra podemos encontrar paz, sabiduría, Señor, esperanza, y que es a través de ella, Señor, que tú nos nutres, Padre mío, y que podemos encontrar la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te pedimos que tú conduzcas en mis palabras y que mis hermanos que están en sus hogares o en sus lugares de trabajo puedan en sus corazones resguardar tu palabra y ponerla por obra. Te damos gracias y pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, pues durante este tiempo, estas 2 semanas que tenemos, que recién se llevaron comicios en nuestro país, he escuchado, he estado viendo también en redes sociales algunas inquietudes acerca de cuál es la actitud que debe de tener el creyente, qué actitud deben de tener los cristianos ante las autoridades que Dios ha puesto, que en democracia se han elegido. Muchas veces podemos estar en contra o a favor de alguna corriente política, pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere en la vida del creyente? ¿Qué es lo que nos dice y cuál es la actitud que debemos tomar como creyentes en Cristo? Y para ello vamos a, por favor, a estudiar el libro de Romanos y vamos a buscar el capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Repito, Romanos 13, versículos 1 al 7. Y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que, hermanos, amigos, el creyente debe mostrar su misión ante las autoridades y vamos a ver el por qué. Aquí el libro de Romanos, en el capítulo 13, nos da estos puntos que debemos de tomar mucho en cuenta. En uno, las autoridades son puestas por Dios. Podemos verlo en el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como creyentes debemos estar sujetos a la autoridad de Dios, y Él ha delegado funciones específicas a los gobiernos civiles. Él nos ha dado a través de los gobiernos su autoridad. Es decir, Dios se manifiesta y se glorifica a través de las autoridades civiles que Él ha puesto. La Biblia es clara en esto. Y mucho más en el contexto de Romanos podemos advertir que Pablo, al escribir esta carta, estaba siendo perseguido, la iglesia estaba siendo perseguida, los creyentes estaban siendo criticados y juzgados por diversas autoridades romanas. Y aún en su contexto, Pablo les pide que se sometan a todas las autoridades, porque de esta forma Dios las ha establecido. Si no nos sometemos a las autoridades civiles,
nosotros estamos oponiéndonos a Dios de manera directa. Estamos resistiendo a Dios a través de la resistencia a las autoridades que Dios ha establecido. Muchas veces como creyentes no nos detenemos en analizar esta parte. Creemos que las autoridades que Dios ha puesto, pues no las ha puesto Él. Y lo manifestamos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. Aun cuando nosotros tengamos opiniones diversas dentro de las circunstancias que rodean a nuestro país, nosotros debemos mostrar sumisión y obediencia a esas autoridades. Veamos en Tito, capítulo 3, versículo 1, qué nos dice acerca de esto. Y dice, recuérdales a los hermanos, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, nos están recordando, Dios nos está recordando a través de las Escrituras y está haciendo mucho énfasis a que debemos estar bajo sumisión de las autoridades. No quiere decir que muchas veces estemos emitiendo opiniones o clamando justicia, que eso es correcto. Bienaventurado es el que tiene hambre y sed de justicia. Sin embargo, eso no nos debe de llevar a una rebeldía o a una oposición a través de nuestras actitudes hacia las autoridades. Somos rebeldes por naturaleza y mucho más a las autoridades. Creemos que por el hecho de nosotros hacer un sufragio, hacer una votación masiva en nuestro país, que está instituido como democracia, como una república, no debemos entonces someternos porque la mayoría votó por otra cosa o la mayoría tiene algunas preferencias ideológicas. Eso no es lo que nos debe a nosotros guiar para obedecer en sumisión a nuestras autoridades, sino debe de ser la honra que debe de atribuirse a Dios. Por lo cual, como punto número 2, el creyente debe respetar a las autoridades judiciales, es decir, los que imparten la justicia, los que procuran la justicia, son aquellos a los que debemos de respetar totalmente. Dios los ha puesto para atemorizar a los que hacen lo incorrecto. ¿Sí? Podemos ver nuevamente en el versículo 3, porque los magistrados, y aquí se refiere a los que ejecutan la ley, a los que observan la ley que se esté cumpliendo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, Dios nos está poniendo muy en claro que Él, al poner estas instituciones judiciales, a estas instituciones gubernamentales y a todos los que en ella trabajan, son siervos de Dios y van a estar velando por la seguridad. Tal vez no estemos muy de acuerdo en cómo lo hacen o cómo ejecutan al final, pero eso no nos quiere o no nos debe de llevar a desviarnos, a honrar y glorificar a Dios a través de las autoridades. Ellas están puestas por Dios para velar que se haga justicia. Y aun si no lo hicieren, Dios va a tomar en cuenta esa parte y habrá de juzgarlos a ellos, no a nosotros. Nosotros debemos andar correctamente como ciudadanos. Además debemos recordar que nuestra ciudadanía principal está en el cielo, está con Dios. Aquí somos únicamente embajadores, estamos de paso y debemos someternos, por ende, a estas autoridades que Dios ha establecido. Nosotros, al estar obedeciendo y actuando correctamente como ciudadanos, estamos honrando y glorificando a Dios. Porque recordemos nuevamente, Él es el que ha puesto a toda autoridad sobre nosotros. Y además, Él no ha puesto a las autoridades, en este caso los magistrados, a la autoridad judicial,
para perseguir a los bienhechores o a los buenos ciudadanos. Por el contrario, a los malhechores, a los que están infringiendo constantemente la ley, a esos es a los que Dios está persiguiendo a través de los magistrados. Porque al hacerlo, pues evidentemente se están oponiendo a la autoridad de Dios. Y Dios está juzgando a través de estas autoridades a aquellos que se niegan a estar en sumisión a las leyes que emanan de nuestra Constitución, las leyes reglamentarias y todos los reglamentos y constituciones locales en nuestro país. Así que estemos muy atentos, porque además al obedecer a los magistrados, al obedecer a nuestras autoridades, mantenemos en buen estado nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Primera de Pedro, versículo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. No es casualidad que Dios a través del apóstol Pedro nos esté recordando que debemos someternos a las autoridades, que debemos estar honrándolo Él a través de las instituciones, ya sea rey, ya sea magistrados, a gobernadores, a cualquier institución civil que Dios ha instituido desde su gloria. Es la forma en que como creyentes vamos a mantener una buena conciencia delante de Dios y vamos a dar testimonio a todos los hombres y por supuesto incluidos a estas autoridades, a estos gobernadores, a todos aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros como autoridad, a los que están en eminencia. Porque haciendo lo correcto, cumpliendo las leyes que regulan la conducta del ciudadano, vamos a dar testimonio. Y vamos entonces aquí, como lo expresa Pedro, vamos a callar la boca de aquellos que critican constantemente al creyente o al cristianismo en general. Muchas veces lo hacen por ignorancia, otras veces por contienda, pero lo hacen. Y nosotros debemos estar advertidos de esto, que no van a cesar esos ataques, que no van a cesar esas críticas hacia el mundo del creyente. Así que nosotros debemos comportarnos adecuadamente como embajadores de ese reino celestial. Al obedecer, como repito, mantenemos en buen estado nuestra conciencia, honramos a Dios y damos buen testimonio. Como punto número 3, también honramos a Dios cuando pagamos nuestros impuestos. Esto es algo de lo que muchos adolecen. Es algo que todavía, pues en nuestra sociedad, en lo común, en la manera general en que nos comportamos, cuesta trabajo someterse. El estar pagando tributos, el estar pagando impuestos, impuestos por esto, impuestos por aquello, también derechos. Aquí en nuestro país se pagan por ejercer ciertos derechos. Y sabemos que muchas veces, estamos conscientes de ello, que muchas veces no se emplean esos impuestos como nosotros deseamos que se hagan o como las leyes determinan que se deben de utilizar. Sin embargo, eso no es pretexto para que nosotros o el creyente en general evite pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque también es una forma en que estamos mostrando honra y glorificamos a Dios. Los impuestos y tributos son para hacer viables las funciones gubernamentales, las funciones del Estado. De eso no hay duda. Si no se tributara, si no hubiera impuestos, el Estado no podría ejecutar, no podría ejercer sus funciones adecuadamente. Si bien muchas veces nosotros podemos pensar que son deficientes, eso no es pretexto para no tributar,
para no pagar los impuestos. Y no debe de estar en nuestras mentes, en la mente del creyente, el estar viendo cómo se evaden los impuestos, el buscar las letras pequeñas de las leyes tributarias para ver cómo podemos esquivar o pagar menos impuestos. Porque con ello también estamos escatimando o estamos haciendo pequeño el concepto que tenemos de lo que Dios ha instituido, de lo que Dios ha puesto sobre nosotros, que son las autoridades. Esto también lo vemos reflejado muchas veces en las iglesias. Cuando no se comienza o no se está dando las ofrendas, los diezmos adecuadamente, es porque estamos en una oposición tal vez velada y está en contra de las autoridades de la iglesia. Esto se da de manera muy común dentro de las iglesias y no es lo correcto. Estamos deshonrando a Dios, no le estamos glorificando con nuestras actividades. Recordemos que nuestra actividad, digamos, económica, si lo podemos poner de esa forma, o nuestro puesto económicamente, es ser mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No es porque nosotros lo hayamos ganado, no es porque nosotros lo merezcamos, sino que Dios ha dado a cada quien según a Él le ha placido. Y de esa manera nosotros debemos comportarnos como los mejores mayordomos, administrando correctamente eso que Dios nos ha dado. Y por lo mismo debemos ser reverentes a Dios, honrando a nuestras autoridades. ¿Y cuál es la forma de honrar a Dios a través de nuestras autoridades? Pagando nuestros impuestos, pagando tributo, pagando los derechos que nos corresponden. Con eso nosotros estamos honrando a Dios. Y por supuesto que estamos manteniendo una conciencia sana, una conciencia clara, y estamos evitando la murmuración y los malos dichos de la sociedad en general acerca del cristiano. Podemos ver esto mismo en Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Aquí ya lo están adulando a Cristo, están preparando la trampa que ellos creían que iba a ser la correcta. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Sabían que no habían podido consumar esa trampa, algo perversa, de que Cristo se contradijera. ¿Cómo Cristo se iba a contradecir si Él, siendo Dios, sabía de antemano que las instituciones, los gobiernos, los reyes, aún los césares de esa época, eran puestos por Dios como instituciones para regular la vida del ciudadano? Jesús es muy claro. Y si lo trasladamos a nuestra época, pues tomen una moneda o un billete. ¿A quién le pertenece? Dice Banco de México, trae el escudo nacional, entonces le pertenece ¿a quién? A las instituciones gubernamentales. ¿Para qué? Para hacer lo que les corresponde, poder ejercer eficaz y eficientemente lo que les corresponde. Si no lo hacen, Dios los habrá de juzgar. No nos toca a nosotros hacerlo. Además, otra de las cosas que podemos observar aquí, que es que a través de los impuestos, a través de los tributos, se está, cumpliendo con el hecho de poder
dar los salarios dignos a los servidores públicos. Ese es un concepto que debemos nosotros tener muy en claro y muy en cuenta como creyentes. Dios manda a que aquellos que tienen empresas, aquellos que tienen una injerencia directa en el salario de alguien, no lo retengan. No lo retengan, eso es estar pecando. Imagínense si dejamos de pagar nuestros impuestos, nuestros tributos y derechos, estamos acarreando condenación, porque estamos pecando en contra de los servidores públicos, de cualquier estatus, ya sea el presidente, el Tribunal Superior de Justicia, el burócrata, cualquier en la esfera de las instituciones gubernamentales, nosotros estaremos siendo motivo de retención de esos salarios. Y no podemos ser parte de eso. Dios lo condena enérgicamente. Así que, hermanos, no debemos estar sujetos a una conciencia que nos lleve totalmente o constantemente a estar criticando a nuestras autoridades. Como bien dije desde un principio, no quiere decir que no estemos clamando por justicia o que no alcemos la voz cuando hay hechos injustos, sobresalientes. El creyente tiene también la facultad no de hacer protestas, sino de poder poner su punto de vista en la mesa para llevar a cabo y resolver estos conflictos o estas injusticias, pero hacerlo de manera que le agrade a Dios, honrando a Dios. Entonces, haciendo un resumen, punto número 1, el creyente debe mostrar sumisión a las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades son puestas por Dios. Si nos oponemos a Dios y resistimos a las autoridades, nos estamos resistiendo a Dios. 2. El creyente debe respetar a las autoridades judiciales porque Dios nos las ha puesto para atemorizar a los que hacen lo incorrecto. Dios las ha puesto para juzgar a los malhechores, a los que cometen actos ilícitos. Y al obedecer a nuestras autoridades judiciales, mantenemos un buen estado en nuestra conciencia. Y por supuesto, estamos honrando a Dios. Y número 3, estamos honrando a Dios cuando pagamos nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos, tributos y derechos son para hacer viables las funciones del Estado y de todos aquellos servidores públicos que están bajo su tutela. Además de que permite que los servidores públicos puedan recibir su remuneración, obtengan su salario. Si nosotros hacemos lo contrario, estamos deshonrando a Dios, no le estamos glorificando y no estamos transmitiendo realmente lo que Dios quiere en un ciudadano que se comporte a la altura del reino de Dios. Así que, hermanos, creyentes, amigos, esta es la actitud que debemos tener. No importa cuál sea nuestra ideología, sino nuestra prioridad debe de ser honrar y glorificar a Dios, sometiéndonos a toda autoridad porque han sido puestas por Él. Hermanos, les agradezco mucho el favor que me han hecho de poner atención, de poder seguirnos a través de esta transmisión de miércoles de devocional. Y los esperamos el próximo miércoles para la siguiente cita, en el mismo lugar, aquí en Peniel, a la misma hora. Y por supuesto, que Dios los bendiga, que nuestro Señor Jesucristo esté a nuestro lado en todo momento y que su Espíritu Santo nos guíe y nos dé dirección en todo momento. Hasta luego, hermano.